Bueno, continuando con el tema que nos ha correspondido acerca de la metacognición y, y pues teniendo en cuenta lo que ya mi compañera Diana habló acerca del concepto y demás, voy a iniciar mi parte leyendo una historia relacionada con el proceso de metacognición. Entonces dice: aún me acuerdo de mi primer campeonato de ajedrez, aunque eso ya hace varios años. Recuerdo que la primera partida de aquel campeonato la gané y me alegré bastante. Sin embargo, mi profesor no estaba muy contento con aquella victoria. Había jugado una partida malísima y mi victoria debía a un fortuito descuido de mi compañero en el último momento. Tienes que centrarte más en la partida, me dijo el profesor. Te has confiado demasiado y casi pierdes. ¿Qué importa cómo haya jugado?, le respondí. He ganado. Lo que dijo a continuación fue una cita de José Benjamín, que hasta la actualidad no se me ha olvidado. El que solo busca la salida no entiende el laberinto, y aunque la encuentre, saldrá sin haberlo entendido. Le miré extrañado, pues no entendí lo que quería decirme. Si quieres aprender a jugar, siguió diciendo, no basta con ganar partidas. Solo con ganar no vas a aprender nada. Tienes que analizar cada jugada, cada detalle, y al final de la partida tienes que analizarla por completo, viendo en qué has fallado y también reconociendo lo que has hecho bien, pensando por qué has realizado tal o cual movimiento, tratando de darte cuenta por qué has jugado como has jugado. Y para esto, por supuesto, tienes que tratar de ir algo más despacio. Entonces el chico dice que, pues cuando él le dijo que tratara de ir más despacio, él dice, resulta interesante tal vez ir más despacio y pensar de pronto cómo fue que hice las jugadas o mis movimientos, porque con esto se está analizando cómo fluyen las ideas, y así pasa en nuestro diario vivir, con todos los procesos que realizamos en el trabajo, en el estudio, con la familia. Entonces, al analizar cada jugada nos permite organizar nuestras ideas, ¿sí? Saber de dónde y cómo fluyeron, las estrategias, nuestras técnicas y nuestra forma de pensar y de pensar en la forma en la que actuamos para cada partida, en este caso, o para cada situación de nuestra vida. Entonces, bueno, este relato nos lleva a concluir que no es suficiente solo pensar, que en este caso sería lo que es la cognición, sino que también hay que llegar más allá y pensar sobre el pensamiento, ¿cierto? Entonces, pensar sobre el pensamiento ya es el tema de la metacognición. ¿Mm? Entonces, las estrategias cognitivas, que es de lo que ya enseguida voy a hablar, nos ayudan a comprender, a retener, almacenar y recuperar la información, ¿sí? Muchas veces. Y todo esto pues nos ayuda a aprender, a sacarle provecho a las cosas. Entonces, con la metacognición, también las personas podemos adquirir conocimientos y conciencia de los procesos que actualmente manejamos o que manejamos en nuestra rutina, en nuestro diario vivir, tanto mentales como psicológicos. Que esto sería el conocimiento del conocimiento. Y pues también va relacionado con el adquirir la capacidad de controlar nuestros propios procesos mentales, llegar a ser capaces de poder controlar esos procesos mentales, organizándolos y obviamente dirigiéndolos. Entonces, ser capaces de controlarlos para poder pensar cómo los voy a desarrollar y ya finalmente cuando tenga esto organizado, poderlos dirigir. Entonces, la cognición es algo bien importante que también quería decir. No es solo el manejo
el manejo de los procesos en los que podemos llegar a aprender, sino que también en cada uno de esos procesos podemos aprender a aprender. ¿Listo? Entonces, bueno, pues a continuación voy a hablar acerca de las estrategias cognitivas. Entonces, las estrategias cognitivas tenemos la primera, que es la regulación y control, ¿cierto? Y en estas pues voy a tocar unos modos en los que actúan en esta primera parte, regulación y control. Entonces tenemos, y hace parte de esta primera estrategia, de esta primera dimensión, perdón, cuando se reconoce la existencia de un problema. Entonces eso es bien importante, ¿no? Cuando nosotros llegamos a ser capaces de reconocer que hay un problema. La segunda es cuando yo mantengo como mi razonamiento acerca de ese problema y miro y tomo todas las opciones o los caminos que me pueden ayudar a salir de ese problema, a solucionar ese problema. El tercero es elaborar planes de acción, ¿sí? Y en esto también pues van las estrategias que yo voy a utilizar para poder llegar a la solución de ese problema, ¿sí? Estrategias específicas que me permitan ya pues como objetivo final solucionar ese problema. Algo bien importante es al momento en que nosotros reconocemos el problema, sabemos, lo hemos identificado y sabemos pues qué caminos por los cuales podemos llegar a salir de ese problema, y cuando miramos las estrategias que podemos utilizar para salir de ese problema, también es importante controlar nuestra ansiedad, la ansiedad y los estados que nos pueden presentar en ese momento, ¿cierto? O sea, es importante saberlos controlar para poder vencer esos obstáculos que se nos puedan presentar al final y finalmente lograr lo que queremos, que es salir de ese problema o encontrar una solución a ese problema. Listo, tenemos la segunda dimensión, que es el conocimiento del conocimiento, lo que mencionaba en el relato. Entonces, ¿qué es esto del conocimiento? O conocimiento del conocimiento. Es un conjunto de procesos que le permiten a la persona mantenerse relacionado y enterado de los propios problemas que se pueden presentar y también de los recursos a los cuales puede acudir. Entonces, en esta parte también es importante el tener conciencia, el poder un conocimiento acerca de, tener conciencia de, y bueno, y en este proceso, en esta dimensión también hace parte entonces hace parte, es bien importante relacionar la información que tenemos acerca de ese problema, relacionar toda la información que tenemos acerca de ese problema y pues y tener en cuenta esa información para poderla organizar y ser coherente. O sea, organizar toda la información que tenemos acerca de ese problema para poder llegar a ser coherentes en saber cómo ocurrió ese problema y pues obviamente también en poder identificar las formas en las que lo puedo solucionar. Y aunque es algo irrelevante como segunda parte, tal vez es también pues reconocer que hay un problema, ¿no? Eso es bien importante, partir de ahí, reconocer que hay un problema para poder
para poder generar soluciones y pues estrategias de salida para que ese problema ya no se siga manteniendo. También quería hablar acerca de la metacognición, ya pues pasando a otro punto, hay ciertas modalidades, ¿sí?, que maneja la metacognición. Entonces quisiera empezar con la primera, que es el metalenguaje, ¿sí? Entonces en esta parte es cuando nosotros tomamos conciencia, ¿sí? Tomamos conciencia para poder, de nuestros propios lenguajes, para llegar a poder solucionar esos errores en la escritura y en el habla. Entonces el metalenguaje está basado y toca más a fondo pues estos temas, ¿no? Lo que es escritura y el habla, y en el cómo es importante poder reconocer mis debilidades en cuanto a esto, y en cuanto a estas dos partes que pues conforman el lenguaje. La segunda es el metaaprendizaje. Entonces en el metaaprendizaje es cuando tenemos la capacidad de evaluar nuestro propio proceso de aprendizaje. Pues obviamente, ¿esto con qué fin? Para ser conscientes de lo que hemos estado fallando, lo que tenemos bien, y para poder plantearnos estrategias o puntos de partida que nos permitan ser más eficientes. Como tercera tenemos la metamotivación. Entonces es bien importante esta también, la metamotivación, porque nos permite hacer, o sea, sí, en la metamotivación va relacionada con el poder conocer mi conciencia y estado de ánimo interno, ¿sí? Entonces, saber si estoy brava, si estoy alegre, si estoy triste, deprimida, y pues de esta manera reflexionar en cuanto a eso también, ¿sí? En cuanto a mi estado de ánimo y cómo influye en el aprendizaje que yo quiero adquirir o al que me enfrento cada día, en lo que pues, como decía anteriormente, en el trabajo, en nuestro hogar, en nuestros estudios. Como cuarta está la metaatención. Entonces acá ya entra lo que es la posibilidad de usar estrategias, ¿cierto?, para